El tema que vamos a ver hoy es generalidades de osteología. Esta corresponde a la unidad número 2 del programa. También se va a estudiar los tipos de huesos, las características de los diferentes tipos de huesos, las estructuras del hueso, sus puntos de osificación, la irrigación e inervación del hueso. Y para empezar a ver sistema locomotor, vamos a ver los huesos de la columna, la vértebra tipo y regiones de la columna. Antes de comenzar a hablarles sobre la osteología, que es la ciencia que estudia los huesos, les quiero contar que el sistema locomotor está conformado no solamente por huesos, sino está conformado por articulaciones, músculos, vasos y nervios. La artrología es la ciencia que estudia las articulaciones. La miología hace referencia a los músculos, la angiología a los vasos capilares y venas. La neurología es la ciencia que estudia el sistema nervioso. La estesiología estudia los órganos de los sentidos y la esplagnología estudia las vísceras. ¿Qué son los huesos? El hueso es un tejido vivo que conforma el esqueleto del cuerpo animal. Está conformado por una estructura de tejido fibrosa y de células. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Los huesos proveen un soporte, es decir, que sostienen el cuerpo del animal. También proveen un sistema de palanca. Sirve para la locomoción. La locomoción está dada por los miembros torácicos, miembros pélvicos y también por un conjunto de músculos y articulaciones que van a participar dentro de esta locomoción. También se dice que los huesos proveen una protección, dan protección a partes blandas. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen lo que es el cerebro, mientras que la cavidad torácica, en donde las paredes están conformadas por las costillas y el piso por el esternón, están protegiendo los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica, pulmones o corazón. También participan en la homeostasis, en donde se forman los glóbulos rojos, las plaquetas y la hemoglobina. Y se dicen que son una reserva, es un almacenamiento, son almacenadores ¿de qué? De calcio, fósforos y otros minerales. Para clasificar los huesos los podemos clasificar según su forma, ¿sí? En huesos largos, huesos planos, huesos cortos y huesos irregulares. Los huesos largos proveen una palanca. Los huesos largos se desarrollan a partir de 3 puntos de osificación, ya los vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando. Estos puntos de osificación en los huesos largos son 2 en las epífisis, es decir, en cada lado de las epífisis, y 1 en la diáfisis. Los huesos cortos participan en los movimientos complejos. Se desarrollan a partir de un punto de osificación. Los huesos largos lo que hacen es proteger órganos, ¿sí? Por ejemplo, como les dije anteriormente, los huesos de la cabeza, los huesos del cráneo. Y también en estos huesos se pueden insertar grandes masas musculares. Y los huesos irregulares son huesos que se encuentran formando, por ejemplo, toda la columna vertebral, ¿sí? En este cuadro yo les puedo mostrar cuáles son las funciones de cada uno de estos huesos. Se habla de dimensiones, ¿por qué? Porque en cada hueso predomina alguna dimensión o no predomina ninguna, y vamos a ver los diferentes tipos de huesos con ejemplos. Los huesos largos, bueno, como ya les dije, su función es actúan de palanca para la locomoción. ¿Cuál es la dimensión que predomina? Predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Un ejemplo de hueso largo puede ser el húmero, fémur, tibia, peroné, etc. Los huesos planos, como les dije, proveen una protección de estructuras. Predomina el ancho y la longitud sobre el espesor. Ya les voy a mostrar. Los huesos del cráneo son un ejemplo. Los huesos cortos participan no solamente en los movimientos complejos, como les dije antes, sino también participan en la amortiguación de golpes y deslizamientos. No predomina ninguna dimensión, al igual que los irregulares, que tampoco predominan ninguna dimensión,
Y hay algo que les quiero aclarar, que los huesos irregulares protegen estructuras. Por ejemplo, las vértebras, ¿cuál es la estructura que va a proteger? La médula espinal. El ejemplo de los huesos cortos pueden ser huesos del carpo o huesos del tarso. Y bueno, ya les hablé del ejemplo de los irregulares que pueden ser las vértebras. Acá podemos ver el ejemplo de un hueso plano en donde se observa que están conformando el cráneo, donde va a proteger todo lo que es el cerebro. Huesos cortos, huesos del tarso, también hablábamos huesos del carpo, en donde participan en movimientos complejos. Huesos largos, huesos de la pierna, y los huesos irregulares que conforman la columna vertebral. En esta imagen podemos ver vértebras torácicas y vértebras lumbares. Bueno, ahora vamos a ver una estructura de un hueso, cómo está conformado. Si nosotros realizamos un corte sagital del hueso, de un hueso largo, podemos observar que en su interior este hueso se encuentra trabeculado, ¿sí? Trabeculado en sus extremos. Esos extremos se denominan epífisis. Epífisis proximal y epífisis distal. En el centro no se encuentran esas trabéculas, pero sí se encuentra una cavidad medular en donde se aloja la médula ósea, el cual es un tejido gelatinoso muy vascularizado que posee propiedades hematopoyéticas. En el centro podemos observar lo que se denomina el hueso compacto. Si ustedes ven las paredes de este hueso, es mucho más completa que las paredes de las epífisis de esta sección, en donde se pueden observar mucho más delgadas y las trabéculas en su interior, ¿sí? Al igual que en un corte de un hueso corto, que como lo podemos ver acá, estas trabéculas se encuentran en todo el hueso, ¿sí? Y es lo que se denomina hueso esponjoso. Es decir, que el hueso esponjoso se encuentra en todo el hueso corto y en las epífisis proximales y distales de los huesos largos. Les quiero aclarar que la médula ósea no solamente se encuentra en el canal medular, sino también se encuentra entre todas esas trabéculas de las epífisis, tanto proximal distales y en las trabéculas de los huesos cortos. Todos los huesos están rodeados o recubiertos por una membrana fibrosa que se denomina periósteo. Este periósteo es duro, envuelve la superficie del hueso, el cual se va a desprender fácilmente. Y está inervado por fibras autónomas del sistema nervioso, ¿sí? En el hueso largo les había hablado sobre los puntos de osificaciones, que tenían 3 puntos de osificación. 2 en las epífisis, decíamos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un punto de osificación, otro punto de osificación, y el tercer punto es en la diáfisis. También en este punto de osificación ingresan arterias, que es la arteria nutricia, la cual va a penetrar el centro de la diáfisis. En el hueso corto, el punto de osificación es uno solo, ¿sí? Esa era una de las diferencias. Y otra cosa que me faltó decirles, que entre las epífisis y la diáfisis se puede observar la metáfisis, ¿sí? Es la unión entre la epífisis y la diáfisis. Esta metáfisis se puede observar más fácilmente en los huesos de animales jóvenes y en los adultos esa metáfisis va desapareciendo de a poco, ¿sí? Continuamos. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el esqueleto, ¿sí? El esqueleto es un armazón óseo que le da la forma al animal y está constituido por huesos, ¿sí? Nosotros el esqueleto lo podemos clasificar en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Cuando hablamos del esqueleto axial, nos referimos a la cabeza y a la columna vertebral. Yo les puse acá columna vertebral con rojo porque es el tema que vamos a ver hoy. Y cuando hablamos del esqueleto apendicular, nos referimos al miembro torácico y miembro pelviano.
A la cabeza también la podemos dividir para su estudio en huesos de la cara y huesos del cráneo. Y al miembro pelviano también hay que hacerle una división. ¿Por qué? Porque el miembro pelviano también está articulando el fémur con el hueso coxal. Entonces yo les puse ahí el hueso coxal para que ustedes lo tengan en cuenta. El hueso coxal está formando parte de la cavidad pélvica, pero para su estudio lo vamos a poner dentro del esqueleto apendicular. Porque el hueso coxal no solamente articula con el miembro pelviano, sino también articula con el sacro, que está formando parte de la columna vertebral, ¿sí? Bueno, antes de comenzarle a hablar de las funciones de la columna vertebral, me gustaría darles una definición de la columna vertebral. La columna vertebral es un conjunto de huesos que se encuentran articulados entre sí y se extienden desde la base del cráneo hasta la punta de la cola, ¿sí? Estos huesos están unidos con firmeza, sin rigidez, y una de las funciones es endurecer el eje corporal. También mantiene la postura del animal, participa en los procesos de traslación y de propulsión, y también tiene una función de protección. ¿Por qué? Porque una vez que todas estas vértebras articulen entre sí, forman lo que se denomina el canal medular. Y a través de ese canal medular pasa o viaja toda la médula espinal, ¿sí? Según Evans y de la UNTA, la columna vertebral protege, soporta y actúa como un cordón levemente compresible y flexible, a través de la cual las fuerzas generadas por las extremidades son transmitidas al resto del cuerpo. Bueno, como ya les dije, las vértebras, la columna vertebral está conformada por un grupo de vértebras, ¿sí? Que articulan entre sí. Dependiendo de la región van a tener diferentes nombres. Cuando nos referimos a las vértebras cervicales, forman la base ósea del cuello. Acá les aclaro, la vértebra cervical 1 y 2 tienen diferentes nombres al resto, ¿sí? La primera vértebra cervical se denomina atlas. Esta vértebra cervical atlas articula con el occipital, entonces va a formar la articulación atlanto-occipital. Y el atlas articula también hacia caudal con la segunda vértebra cervical que se denomina axis. Entonces esa articulación se va a denominar atlantoaxial. Luego continúan según el número de vértebras como C3, C4, C5, C6 y C7 y así sucesivamente con el resto de las vértebras. Cuando hablamos de vértebras torácicas que forman parte del techo de la cavidad torácica, ¿sí? Están dentro de la región del tórax, tenemos desde la T1 hasta la T13, la región lumbar forman el techo de la cavidad abdominal desde la L1 hasta la L7, la región sacra, S1 a S3, el sacro es algo particular, ya lo vamos a ver más adelante, y luego la coxigia desde la C1 hasta la C23. Bueno, esta imagen les puse para que ustedes vean más o menos cómo es la estructura de todas estas vértebras, pero hacen una diferencia entre la C1 y la C2, que es el atlas y el axis, con el resto de las vértebras, ¿sí? Acá tenemos C1, C2, C3 y la C4 es esta vértebra cervical, ¿sí? Son todas parecidas. A ver, cuando hablamos de vértebras cervicales son prácticamente parecidas una con otra. Cuando hablamos de vértebras torácicas, entre la T1 y la T13 son muy parecidas, van variando un poco, por ejemplo, la dirección de la apófisis espinosa, ¿sí? Pero miren cómo son estas apófisis transversas, ya lo vamos a ver más adelante a todas las partes de las vértebras, pero miren cómo estas apófisis transversas son mucho más cortas que la de las lumbares, ¿sí? Y miren las de las cervicales, también no son tan largas como las de las lumbares, pero tampoco tan cortas. El hueso sacro es la fusión de 3 vértebras y las coxigias, a medida que se van acercando hasta la punta de la cola, se hacen cada vez más pequeñas. Bueno.
Las vértebras, como les dije, son huesos irregulares. Según la región va a tomar diferentes nombres. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo está conformada una vértebra tipo. Yo les voy a hacer un dibujo a mano alzada de lo que es una vértebra tipo, cómo está conformada. La vértebra está conformada primero por una masa compacta que se denomina cuerpo. Este es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la vértebra. Hacia dorsal está un poco más achatado que hacia ventral, ¿sí? En ventral podemos observar, vamos a poner otro color, una cresta en donde se insertan partes blandas. Entonces lo vamos a hacer de verde, esta cresta, ¿sí? Es como una saliencia hacia ventral. Hacia los lados de este cuerpo se van a extender unas láminas, vamos a hacer unas láminas, que se van a extender hacia la línea media, formando el arco, ¿sí? Este arco cubre el cuerpo. Son dos láminas verticales que también se le denomina pedículos. Y cuando se unen estas dos láminas verticales, van a formar la apófisis espinosa, ¿sí? En la unión entre estas láminas verticales que salen del cuerpo, también salen unas apófisis transversas que salen hacia los laterales, ¿sí? En estas láminas, en la base, se presenta una escotadura, la cual va a articular con la vértebra siguiente, ¿sí? Acá se ve la escotadura, que es la que articula con las vértebras siguientes. Y van a dejar un espacio entre vértebra y vértebra, que ese espacio se denomina espacio intervertebral, por donde van a emerger los nervios espinales. Y hay otra cosa que me está faltando, que es lo más importante. Cuando nacen estas láminas, se forma este arco y por aquí se va a formar un conducto o un canal, ¿sí? Queda este espacio que es el canal o el conducto por donde va a pasar la médula espinal. Ahora vamos con una foto para que vean. Yo les voy a ir pintando para que vayan viendo. El canal vertebral. Vamos con el azul, que es el cuerpo de la vértebra. Este es el cuerpo de la vértebra. Hacia craneal es convexo y hacia caudal es cóncavo. Eso es algo que no les dije. Es decir, que si ustedes lo ven, tenemos una vista craneal y una vista cóncava. Ese va a ser el cuerpo, ¿sí? Este va a ser el cuerpo. Es una vista de costado, de lateral. Y de ahí vamos a ponerle las láminas, que son las que van a emerger y van a formar las paredes de ese conducto. Esta es una vista lateral, ¿sí? Acá podemos observar las láminas. Las láminas que se unen y van a formar la apófisis espinosa. Y desde la unión entre las láminas y el cuerpo emergen las apófisis transversas, ¿sí? Acá en esta imagen podemos ver las apófisis transversas, acá otra apófisis transversa, apófisis espinosa y las láminas que son las que nacen y se unen, ¿sí? Acá se puede ver, lo vamos a hacer con otro color, la cresta, acá está la cresta,
¿sí? Y me falta la escotadura, que es la que va a formar el espacio intervertebral por donde van a emerger nervios espinales, ¿sí? Entonces, para resumir, la vértebra tipo está conformada por un cuerpo y un arco. Ese arco está conformado por dos láminas verticales, también se le denominan pedículos, en la bibliografía lo pueden encontrar como pedículos, y desde la unión entre los pedículos y el cuerpo nacen las apófisis transversas. En la unión de estas dos láminas verticales nace la apófisis espinosa y forman el conducto o el canal para la médula espinosa, ¿sí? Esta es una vista lateral. Espero que no se confunda. Acá me faltó la cresta. Bueno, es de color verde, pero ahí está la cresta. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a ver las diferencias de cada una de las vértebras. Vamos a comenzar con las vértebras cervicales. La primera vértebra cervical es el atlas. El atlas no tiene cuerpo, por eso las vamos a ver por separado. Son dos masas laterales unidas a través de dos arcos. Si nosotros tenemos que hacer un dibujo para poder especificarlo, tenemos un arco dorsal y un arco ventral, ¿sí? Y ahí forma la vértebra, en donde tiene la forma de un jalón. Este jalón en el animal vivo es palpable. La cara craneal de la vértebra, de la primera vértebra cervical, va a articular con el hueso occipital, y la cara caudal va a articular con la apófisis odontoides del axis. Esa apófisis odontoides del axis en la fase embrionaria formaba parte del cuerpo del atlas, ¿sí? La cara craneal va a presentar dos excavaciones profundas, y la cara caudal va a estar ahuecada. Esta es la cara caudal, que va a estar ahuecada, y es una superficie articular para que articule con, como ya les dije, el dens, el diente del axis, también se lo denomina. El arco dorsal está perforado, presenta agujeros vertebrales y agujeros o forámenes vertebrales y forámenes transversos. Y esta es una cara ventral del atlas, en donde se puede ver un tubérculo ventral, ¿sí? Vamos a pasar. Bueno, acá podemos ver el axis. El axis y una vértebra cervical, que puede ser la vértebra cervical número 3. El axis que vemos acá, en este axis se puede observar primero la apófisis odontoides, que es la que yo les hablaba. Esta apófisis odontoide es la que va a articular hacia craneal con el atlas, ¿sí? La apófisis odontoides en su parte dorsal es rugosa, mientras que en la parte ventral es más lisa. En la parte dorsal es rugosa, ¿por qué? Porque se insertan ligamentos. Y en la parte ventral, que es lisa, es la que va a articular con el atlas. También podemos observar la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es larga, o sea, el axis es una de las vértebras más largas. Se puede observar esta apófisis espinosa, que es bastante larga, ¿sí? Esta es una vista lateral de la apófisis espinosa. Y también se observan estas carillas articulares, que son estas carillas articulares son las que van a articular con ¿qué? Van a articular con la vértebra siguiente, que es la C3. Podría ser esta carilla articular craneal, ¿sí? Que es la que va a articular con esta carilla articular, ¿sí? Otra característica que podemos ver es la cresta. Esta cresta ventral también es bastante larga. Es la que nacía o se podía observar en la base, en la cara ventral del cuerpo, ¿sí? En el resto de las vértebras cervicales podemos observar las apófisis espinosas. No es tan larga, miren, no es tan alta.
a medida que se van acercando hacia las vértebras torácicas, se pueden hacer un poquitito más altas. Y acá también se ven las apófisis espinosas, las apófisis transversas, perdón, que son un poquitito más cortas. El cuerpo se puede observar perfectamente aquí como es aplanado en su cara dorsal, ¿sí? Ahí se ve aplanado en su cara dorsal y también se observa acá la cresta ventral. Acá se ve el conducto de la médula ósea. A medida que sigue hacia el tórax, hacia las vértebras torácicas, las vértebras cervicales se van acortando, ¿sí? Acuérdense, bueno, el cuerpo, acuérdense que es convexo hacia craneal y cóncavo hacia caudal. Los arcos, estos arcos que se observan acá, vamos a hacer de rojo, estos arcos, que son las láminas que forman el arco, son fuertes y anchos. Las apófisis espinosas, bueno, ya les dije que son poco desarrolladas y a medida que llega hasta la última vértebra cervical es un poco más alta. Y las transversas están perforadas, estas apófisis transversas se encuentran perforadas para que pasen vasos, arterias y nervios, ¿sí? Y menos la última vértebra cervical, que esta no está perforada. Y la última vértebra cervical presenta algo característico que no tienen las otras, que es la carilla articular. ¿Para qué? Para que articule con el primer par de costillas, ¿sí? Bueno, acá tenemos más vértebras cervicales donde se puede observar bien el cuerpo, donde está aplanado dorsalmente. Ventralmente se puede observar la cresta ventral. Se ven los forámenes transversos, procesos transversos y las carillas articulares, que son las que van a articular unas con otras, ¿sí? El conducto de la médula ósea también se puede observar acá. Bueno, en esta imagen podemos ver todas las vértebras cervicales. Podemos observar la primera vértebra cervical, que es el atlas. Acuérdense que el atlas no tiene cuerpo. El atlas estaba conformado, ahora para que lo entiendan, no sé si ven, todas las vértebras cervicales tienen cuerpo, menos el atlas. El atlas está conformado por dos arcos, un arco dorsal y un arco ventral, ¿sí? En donde acá se forman las apófisis transversas y este es el conducto medular, ¿sí? Acuérdense, hacia craneal el atlas articula con el occipital y hacia caudal articula con la apófisis odontoides del axis. Esta apófisis odontoides del axis se puede observar ahí, es bastante chiquitito. Como les decía, este axis es lo que llega a ser parte ¿de qué? Del cuerpo del atlas. La segunda vértebra cervical es el axis. Ahí se puede observar la apófisis espinosa bastante larga y alta, la cresta ventral y sus apófisis transversas cortitas, ¿sí? Pero acuérdense, como les dije, es la vértebra más larga del axis. Miren lo que es el tamaño de ese cuerpo, a diferencia de otras vértebras que el cuerpo es cortito. Este es el cuerpo. A medida que se va hacia caudal y llega hasta la primera torácica, esas apófisis espinosas están bajas y a medida que llega hasta la última cervical, la apófisis espinosa es la más alta. Y otra de las características, acuérdense que la C7 presenta las carillas articulares para que articule con el primer par de costillas. Ahí tenemos el primer par de costillas, la que va a articular con la primera, con la última cervical y la primera torácica. Bueno, ahora vamos a ver las vértebras torácicas. Miren las diferencias. Una de las diferencias, o lo más característico que son las apófisis espinosas, que son bastante prominentes. Acá se pueden ver, esta es una vista lateral de las apófisis espinosas, ¿sí? El cuerpo es bastante corto, miren de corto que es el cuerpo.
El cuerpo hacia los costados tiene las carillas articulares, que son las que van a articular ¿con qué? Con la cabeza de las costillas. Las apófisis transversas son cortitas. Acá se ven las apófisis transversas, que son bastante cortas. El cuerpo se dice que es ajustado, el arco que es bastante ajustado. Son esas láminas que nacen desde el cuerpo ¿para qué? Para formar el conducto para la médula espinosa. La apófisis espinosa más alta es la primera, es en la unión de la última cervical con la primera torácica. Ahí está la apófisis espinosa más alta, y también se encuentran las apófisis mamilares. Son proyecciones desde las apófisis transversas en donde salen las apófisis. Miren, yo les voy a mostrar otra imagen en donde se ven. Estas son las apófisis transversas y ahí tenemos las apófisis mamilares, ¿sí? Bueno, en esta imagen podemos ver todas estas apófisis espinosas, que son mucho más altas, los cuerpos son bastante cortos, pero a medida que nos acercamos a la región lumbar, que ya empieza acá, las apófisis espinosas empiezan a tener una dirección un poco más hacia caudal y son mucho más cortas a medida que llegan hacia el lumbar, ¿sí? Las vértebras lumbares se las diferencia con las torácicas, ¿por qué? Porque sus cuerpos son mucho más largos y más uniformes, ¿sí? Bueno, esta es la imagen de una vértebra que yo les puse, una vértebra tipo. Las apófisis espinosas sí son un poquitito más cortas y tienen una inclinación más hacia craneal, a diferencia de las torácicas que tenían una dirección más hacia caudal. Las apófisis transversas son mucho más largas, tienen una proyección hacia lateral, o sea, sí, hacia lateral y hacia craneal y ventral. Látero, cráneo, ventral, ¿sí? Presentan las apófisis mamilares y accesorias también. Acá tenemos el proceso o apófisis mamilares y apófisis accesorias, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, ya acá se puede ver también el cuerpo que está bastante aplanado, su cresta ventral. Miren cómo son, esta es una vista dorsal de estas vértebras lumbares en donde se observan. Esto, lo que se ve acá es la vista dorsal de la apófisis espinosa. Apófisis transversas, que son las que nacen en la unión de las láminas con el cuerpo. Y las apófisis laminares, miren cómo se ven acá, o los procesos mamilares, procesos mamilares, ¿sí? Bueno, acá se pueden observar la dirección de las apófisis transversas, como yo les decía, que son hacia lateral, pero también hacia caudal, hacia craneal y ventral, ¿sí? Se van hacia los laterales, se proyectan o se extienden hacia los laterales, pero la dirección es cráneo-ventral. Acá se pueden observar los procesos mamilares, ¿sí? Procesos mamilares y accesorios. Acá se puede observar la cara caudal la cara caudal del cuerpo de la última vértebra lumbar, que es la que va a articular. Acá está más o menos dibujado, pero va a articular ¿con qué? Con el hueso sacro, ¿sí? Ahí tenemos. Bueno, acá tenemos el hueso sacro. El hueso sacro es la función de varias vértebras. Articula no solamente con la última vértebra lumbar, con las L7, sino también hacia los laterales. Va a articular ¿con qué? Va a articular con los huesos del ilion, ¿sí? Esta es la superficie articular con los huesos, sí, con el ilion, que forman parte del hueso coxal. Las apófisis espinosas son bastante independientes. Miren, acá se pueden observar las apófisis espinosas y se pueden observar los forámenes sacrodorsales. Esta es una vista dorsal de esta. Perdón.
Esta es una vista dorsal del hueso sacro y esta es una vista ventral del hueso sacro en donde se pueden observar los forámenes ventrales, ¿sí? Tenemos procesos espinosos que ya les dije, son todos independientes. Hacia caudal va a articular con ¿qué? Va a articular con la primera vértebra coxígea, ¿sí? Y hacia craneal con la última lumbar. El hueso sacro forma parte del techo de la cavidad pélvica. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando. En esta imagen podemos observar el hueso sacro. Es la fusión de varias vértebras, de 2 a 3 vértebras generalmente. Se puede observar el cuerpo. Miren cómo está el cuerpo del sacro. Esta es la cara caudal, las apófisis, los procesos espinosos o apófisis espinosas con sus forámenes. Miren cómo estos huesos de acá, que lo vamos a pintar, lo vamos a hacer de blanco para que lo identifiquen, son los huesos del ilion. La cara medial del ilion. Tenemos uno acá y el otro por acá. Entonces son los que van a articular hacia los laterales con el hueso sacro. Hacia craneal articula con la L7, que es la última, acá lo vamos a escribir. L7 es la última lumbar, el ilion, acá y acá es el ilion, y la C1. También en la bibliografía, en algunas bibliografías en vez de C, lo tienen como CD1, ¿sí? Para que no se confundan. Bueno, acá se podrían observar los forámenes dorsales con los procesos o las apófisis espinosas. Tenemos 1, 2, 3 apófisis espinosas, ¿sí? Bueno, sacro. Y después pasamos a las vértebras coxígeas. Son de 20 a 23, dependiendo de la raza. Son vértebras tipo más pequeñas. A medida que llegan a la punta de la cola, su forma va variando un poquito y va disminuyendo en el tamaño también. Y por último, para terminar de hablar de todo lo que es el esqueleto axial, voy a hablar de las costillas. Las costillas son huesos curvos, presentan una parte ósea y una parte cartilaginosa, ¿sí? Esta unión, esta es la parte ósea. A ver, lo vamos a hacer con el láser. Esta es la parte ósea y esta es la parte cartilaginosa. En la unión entre la parte ósea y la parte cartilaginosa está la unión que se llama costocondral, ¿sí? La costilla también presenta una cabeza y un tubérculo. Acá se lo puede observar mejor el tubérculo, una cabeza, y entre el tubérculo y la cabeza se encuentra el cuello de la costilla, ¿sí? Acá podemos observar cómo la cabeza está articulando con las carillas articulares de las vértebras y el tubérculo está en contacto con otras apófisis, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos 8 costillas verdaderas. Articulan estas costillas verdaderas son las que van a articular con el esternón y hacia ventral, perdón, y hacia dorsal articula con las vértebras. El esternón son piezas cartilaginosas, están compuestas por esternebras que se van calcificando. Hacia craneal tenemos el manubrio del esternón y hacia caudal tenemos el cartílago sifoides. Todo esto son piezas cartilaginosas. Se pueden observar el cuerpo del esternón con los cartílagos costales. Estos cartílagos costales es lo que yo les había dicho antes, que es la articulación costocondral con las costillas, ¿sí? Por eso se llama costocondral, costilla con cartílagos, ¿sí? Acá podemos observar en esta radiografía en donde se ve todo el esternón,
el cartílago sifoide del esternón, hacia craneal vamos a tener el manubrio del esternón y las costillas, ¿sí? Todos los pares de costillas con los cartílagos costales. En los animales jóvenes, estos cartílagos costales no se los ve en radiografía, hay que verlos en ecografía. Entonces, a veces uno cree que están fracturados, que estas costillas están fracturadas porque hay un espacio y en realidad son cartílagos, que es lo que hay. Y por eso se ve ese hueco. Para poder observar esos cartílagos hay que verlos con ecografías, ¿sí? En la radiografía se pueden observar espacios. Bueno, acá podemos ver, en esta imagen podemos ver el esternón, todo el cuerpo del esternón, las costillas verdaderas, ¿sí? Y los cartílagos costales. Bueno, acá se pueden observar radiografías en donde se ven, miren cómo se ven las apófisis transversas del atlas, la apófisis espinosa del axis. Acá se encontraría la apófisis odontoides o el dens o dientes del axis, que es el que particular con el atlas. Acá podemos observar las vértebras torácicas, miren de larga, que son las apófisis espinosas de estas vértebras torácicas, y las vértebras lumbares, en donde estos procesos espinosos son mucho más cortos, ¿sí? Si ven detenidamente, se pueden observar las apófisis transversas de las vértebras lumbares, que son más largas, que se van hacia craneal y hacia ventral. Los cuerpos, miren los cuerpos de las vértebras torácicas son cortitos, a diferencia de las vértebras lumbares que son un poco más largos. Acuérdense que los de las vértebras cervicales son más largos todavía. Acá se observa perfectamente el hueso sacro, cómo está articulando con la última L7 y con los huesos del ilium, ¿sí? Y acá podemos ver las costillas con los cartílagos costales y el esternón. Esta imagen se ve perfecto cada una de las regiones. Región torácica, región lumbar, región sacra. Todo esto es cavidad abdominal. Miren cómo la cavidad abdominal, el techo de la cavidad abdominal está conformado ¿por qué? Por las vértebras lumbares, mientras que la cavidad pélvica está conformada por el hueso sacro. La cavidad torácica, el techo de la cavidad torácica son las vértebras torácicas y el piso de la cavidad torácica pueden observar que es el esternón. Y las paredes, una de las diferencias, ya vamos entrando más a la anatomía topográfica, nosotros tenemos la región del tórax, la cavidad torácica presenta paredes que son las costillas, a diferencia de la cavidad abdominal que no tiene ningún hueso a nivel de las paredes, ¿sí? Las paredes de la cavidad abdominal están conformadas por músculos, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta imagen las puse ¿para qué? Para que vean las vértebras coxígeas, a medida que se va hacia la cola se van haciendo más finitas. Acá se puede observar el hueso sacro y las L7, miren las apófisis transversas de la L7 y la L6, cómo se va hacia craneal, ¿sí? Bueno, terminamos la clase. Cualquier duda que tengan, ya lo vamos a ver en el trabajo práctico. En las últimas diapositivas les puse acá en esta imagen les puse para que ustedes completen, una vez que ya vean la clase y que lean la bibliografía, van a poder poner cada uno de la terminología correspondiente, más que nada para que ustedes repasen y empiecen a interiorizarse con la ¿sí? Acá les puse para que ustedes también lo tengan para repasar, para el parcial, para el final, y empiecen a hacer sus cuadros comparativos y para que sea más fácil de afianzar los conceptos. Y bueno, para que vayan entrando en lo que es aparato locomotor y lo que es el esqueleto, nosotros ya hemos visto todo lo que es columna vertebral, ¿sí? Después vamos a ver cabeza y aparato locomotor. Esta imagen les puse para que ustedes después practiquen. Acá tenemos también la columna vertebral en donde pueden
identificar cada una de las vértebras y ponerle los nombres de las estructuras y de las regiones. Ahí les voy poniendo para que ustedes vayan poniendo cuáles son y cómo se llaman, ¿sí?